y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. ¿Qué tal, mis amigos de Meditaciones Teoterápicas? Estamos aquí nuevamente hoy para compartir palabras de vida, palabras importantes para nuestra propia edificación. Y hoy queremos volver nuevamente con el tema de los dos hermanos. ¿Se acuerdan? Es una historia muy conocida, la historia de lo que se ha denominado el hijo pródigo. Pero en otras palabras es la historia de un hermano menor y un hermano mayor, hijos de un padre que era muy rico, tenía muchas posesiones, pero un día le dio al joven menor porque le diera toda su herencia y le dijo, dame lo que es mío. Y efectivamente estamos en un pasaje de Lucas capítulo 15 y allí entonces el padre llega y le da todo lo que era de él. Y le dice, bueno, muy bien, aquí está. Y este hombre, dice la historia acá en la Biblia, que fue y se gastó todo, y ya ustedes saben todo el contexto de lo que nos dice Lucas capítulo 15. El hombre fue, se gastó todo, quedó en la inopia, y después entonces dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Volveré pues, y le diré a mi padre que me haga, aunque sea como a uno de sus jornaleros. Y así fue, volvió. Dice la Biblia que cuando el joven estaba lejos, su padre lo vio. E hizo el padre algo poco común. Dice que corrió, lo abrazó, le besó. En la cultura judía, esto no era muy normal. Ahora, recordemos que estamos hablando de una parábola, pero esa parábola recrea todos los detalles necesarios para que nosotros entendamos la profundidad del amor de Dios. Lo abrazó, lo besó, y entonces dijo, listo, maten el becerro gordo para que hagamos fiesta, porque mi hijo, se había perdido y ahora lo hemos encontrado, ha regresado. Y así fue. E hizo tres cosas importantes. Mandó a que se le colocara vestido nuevo. Y seguramente era un vestido de esos lujosos de su padre. En segundo lugar, dijo que le pusieran anillo en su dedo. Y esto era muy importante porque al colocar anillo en su dedo, se le estaban reivindicando derechos. Con ese anillo, con ese sello, él podía entonces hacer todo lo que su padre hacía en los negocios. Y en tercer lugar, dijo, coloquen sandalias, zapatos, porque en las familias de la época solamente los de la casa tenían zapatos, los esclavos no. Entonces, con estas tres cosas, lo que nos está mostrando es que Dios reivindicó a este joven. Completamente lo reivindicó. Pero ahora viene el contraste de esta historia, y es la historia del hermano mayor. Dice que el hermano mayor regresó y escuchó la música a lo lejos, y entonces le dijo a uno de sus criados, ¿qué es eso que yo escucho? Dice, no, es fiesta, porque tu hermano ha regresado. Y entonces este hombre se molestó mucho, y entonces la historia dice que no quería entrar, estaba por allá remilgado, no quiero entrar a eso. Viene el padre y le dice, hijo, ¿por qué no entras a la fiesta? Dice, no, papá, es que usted, hablando como hablan los muchachos hoy en día, usted es un caso, papá. Mire, yo toda la vida he estado aquí sirviendo y ni siquiera un cabrito me has dado para yo celebrar con mis amigos. Y entonces el padre le dice, pero mijo, si todo lo mío es tuyo. O sea, si no has disfrutado de esto,
no es mi problema, es tu problema porque tú no has querido disfrutar de todo esto. Y entonces, ante esa gran recepción, nos dice la Biblia aquí que el hombre se quedó afuera. Pero esto nos muestra un contraste muy interesante. ¿Qué es la gracia? Ahí es donde podemos entender la gracia. Este muchacho no merecía nada. Se había gastado todo lo que era suyo, todo lo que era que su padre le había dado, y entonces regresa. Pero al regresar, el padre lo reivindica. ¿Qué es la gracia? Exactamente eso. Donde nosotros regresamos no, porque nunca estuvimos. Vinimos a Dios y Él nos da vestido, anillo, zapatos, calzado, y nos reivindica, nos coloca en una situación de privilegio, en contraste de aquellos que creen que están haciendo las cosas bien. Y al estar pensando de esa manera, no disfrutan de lo que Dios tiene para ellos. Y este es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que entender. Dios nos ama incondicionalmente. Y entonces, ¿cuál es el contexto de esta historia? Bueno, la verdad es que si retrocedemos, vemos el mensaje de la historia que nos dice que él se perfilaba, hablando de Jesús, se perfilaba como un maestro religioso, pero no se comportaba como tal. Porque esto tiene que ver con Jesús. Es una forma como el Señor Jesucristo utilizó para que pudieran entender las personas de la época que aunque él se perfilaba como un maestro religioso, no se comportaba de tal manera. ¿Por qué? Porque continuamente se asociaba con gente indebida, dice acá. Además, eran pecadores, recaudadores de impuestos y todo tipo de personas, y los demás se quejaban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y hasta se sienta a comer con ellos, dice aquí la Biblia. Y como respuesta, Jesús contó una serie de historias, y esta es la otra historia, la del hijo menor, la del hijo mayor, y la tercera historia es la historia de del hombre que tenía un viñedo. Contrató a las 7 de la mañana a unos por 1 denario, a las 10 contrató a otros por 1 denario, a la 1 de la tarde contrató a otros por 1 denario, y ya casi para salir contrató a otros por 1 denario. Cuando fue a pagar, los que habían empezado en la mañana se quejaron. Pero si yo empecé en la mañana y tú le estás dando lo mismo a este que hace ratico empezó. Y el maestro le dice: la viña es mía. Yo te contraté por 1 denario, ¿verdad? Sí. Bueno. Yo puedo hacer con mi viña lo que quiera. Y así es la gracia de Dios. Dios nos da incondicionalmente, porque la gracia es de Él. Nos da su gracia, su amor, su perdón, la salvación, que es lo más importante, nos la da porque Él fue el que la logró, Él fue el que la ganó, y Él puede hacer con eso lo que Él quiera. Eso es gracia. Saber que Dios nos da todas sus riquezas, independiente de que nosotros no merezcamos, nos da toda su riqueza para que nosotros disfrutemos plenamente. ¿Saben qué es el tratamiento de Dios? ¿Sabe qué es teoterapia? Eso. El tratamiento que Dios nos da, que no es otra cosa que un tratamiento de amor. Y eso es muy importante que lo entendamos. Este es un tratamiento de amor. El amor de Dios manifestado a nosotros a través de la salvación, reivindicando nuestros derechos, permitiéndonos disfrutar de la vida abundante. Y esto hay que darle
verdadero valor. Yo quiero invitarle para que elevemos una plegaria al Creador y le agradezcamos a Dios por esta salvación tan grande y le digamos: Señor, gracias. Gracias porque nos has dado una salvación grande, que sin merecerla tú nos las has hecho disfrutar. Y ahora la poseemos y no está en tela de juicio, porque una vez salvo, siempre salvo. Gracias, Dios, porque esta es tu manifestación de amor y de ternura hacia nosotros, seres finitos y limitados. Muchas gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Honramos tu nombre, tu presencia en medio de nosotros, porque eres digno de toda alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos, por hoy no es más. La invitación es para que mañana usted continúe con estas meditaciones teoterápicas y disfrute al máximo del amor de Dios. Que Dios los bendiga y los conserve en paz. Buen tiempo para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.